Hola, hola mis chicas, chicos, bienvenidos a este vídeo en el que menudo notición que vamos a presentar hoy, que yo estoy prácticamente que me arranco los pelos con estos cambios. Sí, efectivamente vamos con lo que va a ser el nuevo perfume de Angel Nova Fruité, el cual, bueno, nos tenía bastante descolocados porque... Fijaros, vamos a entrar un poquillo en el tema, ahora vemos notas y demás, pero es para entender qué está pasando y qué va a pasar con Angel Nova. Sí, con el Angel Nova Eau de Parfum que todos conocemos. Muy atentos porque esto es un cambio brutal para este perfume. Ya estamos ahora mismo en enero del año 2025 y ya mis chulis de redes sociales me mandaban mensajes: Isa, he visto en tienda un Angel Eau de Parfum Fruité. Y claro, mirábamos en las noticias ya en diciembre me andaban diciéndolo, mirábamos en las noticias de Mugler y no había ningún anuncio de una nueva versión de Angel Nova Fruité, el cual lo podéis ver aquí perfectamente. Pues vemos la imagen del Angel Nova, que está en la versión Eau de Parfum, aquí está, y pone Fruité, ¿de acuerdo? Fruité. Y efectivamente, bueno, pues veis, le cambio de imagen en lo que es la caja. Efectivamente, y perdonadme todos los que me habéis dicho, no, que tiene que ser falso, no, que no es posible. A ver, no lo han estado vendiendo las principales marcas de tiendas de perfumería, ya lo estaban vendiendo y muchas personas que iban a tienda física lo veían. No dudé en ningún momento porque nada más llegar lo que hice fue meter el código Mugler y funcionaba perfectamente. O sea, aquí no hay ni falsificaciones ni cosas raras. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Cambio en lo que es la caja, la imagen, pero no es solamente un cambio de caja, porque prácticamente cuando una de mis investigadoras se pone a llamar a las tiendas y le confirman que este perfume va a ser la sustitución del perfume de Angel Nova Eau de Parfum, yo ya me quedo como loca total porque estaba haciendo incluso lo que es el mano a mano con el anterior perfume. Digo, yo ya en nada lo pruebo, saco el anterior perfume de Angel Nova Eau de Parfum y ya estaba haciendo prácticamente una comparación mano a mano con este perfume y para mí es un jarro de agua fría cuando me dicen que este perfume va a ser la nueva imagen y reformulación de Angel Nova, porque, y digo, reformulación encubierta totalmente secreta de Mugler, porque efectivamente en un mano a mano con este perfume se nota las diferencias olfativas. Permitidme que os lo cuente con la experiencia, con el perfume, aquí uno junto a otro, y vamos a ver cómo nos vamos a encontrar el próximo Angel Nova, porque este se va y llega este nuevo perfume de Angel Nova completamente reformulado, con todo el dolor de mi corazón. ¡Ay! ¡Ay! La que nos llega. Bueno, efectivamente lo que ha sido hasta ahora el perfume de Angel Nova fue presentado en el año 2020, ¿de acuerdo? Y vamos a englobar la nueva reformulación, el nuevo perfume de Angel Nova, que viene con el denominativo de Eau de Parfum Fruité, ¿de acuerdo? Este es el que lo va a sustituir, digamos que entra a finales de 2024 y ya empieza a quitarse, según vayan terminando las unidades, empieza a entrar y a estar más presente en el año 2025. En todas las páginas web que vayáis consultando, poquito a poco se van a actualizar y según terminen las anteriores versiones, van a cambiar esa imagen. Si pones en Google Angel Nova Eau de Parfum Fruité, también te aparece la página de Mugler Francia, donde ese Angel Nova ya está sustituyendo la imagen, ¿de acuerdo? Así que ahí vamos. Hasta ahora el perfume es un floral frutal, con notas de salida de frambuesa y lichi, notas de corazón rosa de damasco y notas de fondo aquí Gala Wood y Benjuí. Muy bien.
Vale, para que todos entendamos lo que es el aroma del Aki Gala Wood, ya os hice un vídeo referente a ello. Es un perfume que es como un pequeño conglomerado de aromas en el que tienes la madera de agar, no con el hongo para que llegue a ser la madera de oud, pero tienes esa madera de agar con nota de resina y nota de pachulí. Es como un conjunto de esas notas, ¿de acuerdo? Bien. Hasta ahora, bueno, ya os he enseñado la caja, ¿de acuerdo? Ángel Eau de Parfum. Y antes, el primer Eau de Parfum de Mugler era así, Ángel Nova, en el que teníamos la estrella que se sostenía perfectamente. Esta botella, con la que lo he estado comparando mano a mano, la compré a finales del verano del año pasado, de los 2024, finales de verano, porque es un perfume que esta sería la tercera botella que hemos gastado en mi casa de Ángel Nova. O sea, esta está súper reciente y ahora de esta estrella la van a sustituir por esta otra estrella, ¿de acuerdo? La luz que proviene de este lado se ve bastante bien. Es como más clarito, pero al fin y al cabo diría que es el cristal, porque si veis lo que ya hemos gastado aquí es el cristal que es rosa, pero de todas formas, aunque estuviera coloreado de rosa, daría totalmente igual porque sería tinte y no importa al final los tintes, ¿de acuerdo? Madre mía, o sea, os prometo que he hecho un mano a mano con este perfume porque prácticamente ya me estaba preparando para hacer no solamente la reseña del Fruité, sino también el versus, el uno frente a otro, pero prácticamente hacer los dos vídeos te va a dar igual porque el anterior va a desaparecer. ¿Qué pasa con los perfumes de Dior, Dior Homme, todos este tipo de líneas que según van terminándose, llegan las nuevas versiones, sustituyen a las anteriores y bye bye a todo lo anterior? Y para mí ha sido un choque un shock total, porque digo, no puedes quitarme el anterior Nova por este. Este perfume tiene reformulación total y lo vais a notar quienes efectivamente lo vayáis probando. Primero, también está lo que llaman la reduflación, que quiere decir que nos reducen el tamaño y nos suben los precios, porque este es un tamaño de 25 mililitros, ahí está, cuando hasta ahora el Ángel Nova, el tamaño más pequeño que nos encontrábamos, era de 30 mililitros. Ahora nos van a poner 25 mililitros con subidita de precio, que seguro que aparte de este, si alguna de vosotras os habéis asomado por las perfumerías esta entrada de 2025, habréis visto que la subidita de precios no es ninguna broma. Bueno, pues en este es aún más descarado porque nos reducen el tamaño, aunque sean 5 mililitros, pero son 5 mililitros, y nos suben el precio. Así que ahí lo tienes. Vale. Primero, duración del perfume está en torno a las 5 horas. Eau de Parfum Fruité, las 5 horas. Ahora después, si quieres, yo te explico también la lógica de esta bajada de duración, que va, por supuesto, referente a la reformulación de las notas del propio perfume. Todo tiene una explicación y yo te lo voy a comentar desde mi experiencia, ¿de acuerdo? Bien, una duración en torno a las 5 horas, pero la intensidad también es menor. Sí, al principio, como es un frutal dulzón, sale con una intensidad media alta, pero en cuestión de una hora se te queda en una intensidad media, que puede durar otra horita y después ya empieza a bajar, decae rápido lo que es la intensidad del perfume. ¿Puede que le haga falta macerar? Pues no lo sé, tal vez. Es posible, pero tampoco puede haber grandes cambios en lo que es el perfume. Si tenemos en cuenta de que este perfume ha empezado a verse en tiendas a finales de diciembre del año 2024, ya tiene pues un tiempecito de maceración. ¿Puede cambiar? Pues como os digo, es posible, pero no mucho. Vamos a ver. Lichi, frambuesa, rosa de damasco, Aki Gala Wood y Benjuí. Principal cambio. En la salida, mucha más frambuesa.
mucha más frambuesa. Sigue siendo un perfume frutal rojo. Está claro que lo que es la apariencia de este perfume dice mucho en sí. Pero uno de los principales cambios es que lo vamos a notar mucho más dulce frutal rojo por la presencia de la frambuesa. Y no es solamente una frambuesa más dulce. Aquí lo que yo puedo detectar, y vuelvo a repetir, he hecho un mano a mano con este perfume, por favor. Bueno, pues desde luego es como si nos subieran la frambuesa, una frambuesa más dulzona. Le bajan la intensidad del lichi, efectivamente, el lichi sigue estando presente, pero se nota un poquito a la baja. Yo creo que incluso le han puesto menos cantidad de rosa damascena. La rosa damascena es una rosa muy fuerte, muy potente, y en lo que es el primer perfume de Angel Nova o de Parfum se notaba potente en contraste con eso. Era como un equilibrio donde la rosa potenciaba una frambuesa que perdía precisamente mucho dulzor con respecto a eso, pero aquí ya es como si nos bajaran la intensidad de la rosa y olfativamente lo puedes notar. Pero el principal cambio lo vamos a notar en el fondo del propio perfume, donde ese Akiga Lawood de por sí en el primer Angel Nova era como una alta expresión del propio perfume. Cuando a veces este perfume lo comparaban con Very Good Girl y todos estos perfumes de esa línea, yo siempre he dicho y digo que bueno, se puede parecer por esos frutos rojos rosa, pero en lo principal, en el Angel Nova, que es lo que precisamente hace que te guste mucho o no te guste nada, es ese Akiga Lawood, esa parte amaderada, que sobre todo en torno, es que casi en la salida ya notabas esa parte amaderada del perfume y ya le daba una personalidad importante. Yo siempre decía, no es un perfume para todos porque en el momento en el que pasan un par de horas, la presencia del Akiga Lawood que lo vuelve amaderado, una parte oscura del perfume que le da personalidad a la rosa, que le da personalidad a lo que es la frambuesa, de por sí ya habría muchas personas que aunque te guste la salida, no te gusta el fondo amaderado. Y yo siempre decía igual, si no te gusta ese fondo más amaderado, más personal del Angel Nova, pues sí, te podías ir al perfume de Very Good Girl, que no tiene ese fondo tan agarrado ahí, tan potente del Angel Nova. Aquí cambia, y es que no creo que ni dándole medio año de maceración esto vaya a cambiar. Se nota olfativamente un montón que ha bajado la intensidad de la parte amaderada. Tienen que haber subido la parte del Benjuí y haber bajado lo que es la intensidad de la Akiga Lawood. Sigue presente, porque sigue presente. Es más, cuando llego a las 4 horas largas, 5 horas, lo que se queda en piel es el regustillo de la Akiga Lawood. Incluso ese puntito del pachulí que va sumado al Akiga Lawood. Por lo cual, si incluso aún ahora ese fondo de Akiga Lawood de este perfume no te gusta, tampoco te va a gustar en este, porque al final del todo se nos va a ir la frambuesa, se nos va el lichi, incluso la sensación de la rosa, y lo que te va a quedar en piel es esa madera, ¿de acuerdo? Si no te gusta, olvídate de este perfume, porque sigue aquí, no tan presente. ¿Qué pasa? Y yo creo que por eso es por lo que la fijación de este perfume cae en picado. No hay nada que me haya gustado más en el perfume de Angel Nova, que sobre todo cuando lo tienes ya maceradito el perfume te puede durar todo el día. De ponérselo a mis hijas, irse, dejar rastro en toda la casa, pasar un par de horas y todavía seguir oliendo a ellas porque se habían hecho sus sprayazos. Bueno, pues directamente cuando nos vamos a este nuevo perfume, esa duración baja en picado precisamente por el cambio en sus notas. Lo que es la presencia del Benjuí y el Akiga Lawood, ya de por sí lo notas en la intensidad del perfume. Angel Nova es un perfume de intensidad alta y tiene una intensidad alta en una buena parte de la duración de todo el perfume. Pero aquí, ¿qué nos han hecho? Nos bajan la presencia del Akiga Lawood y le suben la presencia del Benjuí. En mi propia experiencia trabajando con lo que es el aroma del Benjuí, podríamos decir que no es un buen fijador. El Benjuí es una resina
suavecita, ligeramente dulce, que nos aligera la presencia de la madera que está presente, aligera también lo que es la presencia de la rosa, dándole pues como otra tonalidad. Incluso casi no descartaría que le hayan puesto vainilla para potenciar los dulzores del propio perfume. Pero en sí, como le suben la presencia del Benjuí y no es un buen fijador de perfumes en esencia, nos va a durar bastante menos. Y aunque al final lleguemos al punto en el que a las 5 horas sientes el regustillo de la Key Galagood, no es lo mismo en intensidad y en lo que es esa presencia y duración. O sea, creo que aquí ha habido cambios, aun teniendo las mismas notas, es como si hubieran tocado las cantidades. Menos lichi, menos rosa, más frambuesa dulce, más Benjuí, menos Key Galagood. Y aunque lo hueles y sigue siendo un Ángel Nova, es como un Ángel Nova edición de verano. Es como un Ángel Nova más comercial. Porque es que, de verdad, yo creo que con que alguna de vosotras hayáis gastado, utilizado vuestro perfume de Ángel Nova, la anterior versión, cuando asoméis el olfato a esta reformulación, os vais a dar cuenta solamente ya de esa frambuesita dulce, que cuando yo lo probaba y ya prácticamente estaba preparada para haceros 2 vídeos, uno con este perfume y otro, un versus, digo, no puede ser. Pero si es que esta es la versión adolescente de Ángel Nova, esta es una versión más comercial, más frutal dulce, más... No, 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 dolor total. Dices, no me hagas esto, no me hagas esto. O sea, de verdad, a quien no le gustase ese fondo más amaderado, que lo tiene, por eso digo más de la Key Galagood, que al fin y al cabo es lo que le estaba dando toda la personalidad al perfume de Ángel Nova. Pues si no le te gusta, cómprate otro perfume. Es que esto es así de sencillo. Vete a todos esos perfumes que dicen que se parece, aunque sin tanta madera, pero no me hagas una reformulación en este sentido. La versión adolescente de Ángel Nova se carga la personalidad de Ángel Nova. Y me da igual los que digan, pues yo lo he olido y me parece igual. Pues muy bien, pero eso es porque no vives del todo el primer Ángel Nova con esa personalidad única. Claro que te puede parecer exactamente igual porque tiene las mismas notas, pero están en distinta intensidad. Es que si haces una comparación nariz, mano a mano, con uno y con otra versión, dices, ¿qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? ¡Ah! De verdad, o sea, pensar que lo han tocado, uno de los perfumes, que mira que podemos tener perfumes en casa, montones de distintas razas, marcas, lo que quieras, pero este podría ser uno de los perfumes que más hemos recomprado para que ahora me hagan esto. Y para mí, este retoque, este llevártelo a la frutita dulce, me lo matas, pierde esa personalidad que estaba cobrando este perfume, que pueden ser montones de razones. Me pregunto, ¿lo han hecho para volverlo más comercial y que se venda más? ¿Lo han hecho porque ahora sale más caro o es más difícil de encontrar la rosa damascena o el Key Galagood? O sea, ay. A mí me explota la cabeza con estos cambios y de verdad, terrible. Para mí, terrible. Ahora llegarán las personas que no les gustan los perfumes con un poquito más de personalidad, llegarán y efectivamente, a ver, que no es meterme con vosotros, perdonad, y entender esta espina clavada en mi corazón. Esto es, entiendo perfectamente a los chicos que terminan ya reventando contra Dior con los cambios que también los hacen a Miss Dior y todos estos, pero esto ha sido criminal
emocionalmente cuando quieres mucho un perfume que te hagan esto. O sea, madre mía. Venga, vámonos al final ya porque creo que queda todo dicho y ya solo te queda a ti opinar. Perfume efectivamente que ahora sí está mucho más del lado femenino, va a encajar en olfatos desde chicas muy jovencitas, adolescentes en adelante, y este perfume ya no hace falta solo utilizarlo en otoño, invierno por un fondo o dulce o amaderado o lo que tú quieras. Ahora con lo dulcecito que está lo vamos a poder llevar en cualquier época del año. Así que, madre mía, menos mal que hace no mucho me compré esa botella que prácticamente está entera, porque con este cambio, si ahora se sustituyen todos por este, no me lo volveré a comprar. Para mí es una tristeza un cambio tan terrible en el muy conocido Ángel Nova. Así que ahí lo tienes y ya cuestión de gustos. Amores, ¿qué opinas? Besito enorme. Adiós.